El Imperio Otomano fue una de las dinastías más poderosas y duraderas de la historia mundial. Esta superpotencia dirigida por los islámicos gobernó grandes áreas del Medio Oriente, Europa del Este y África del Norte durante más de 600 años. El líder principal, conocido como el sultán, recibió autoridad religiosa y política absoluta sobre su pueblo, mientras que los europeos occidentales generalmente los veían como una amenaza. Muchos historiadores consideran que el Imperio Otomano es una fuente de gran estabilidad y seguridad regional, así como logros importantes en las artes, la ciencia, la religión y la cultura. El Imperio Otomano comenzó siendo uno de los más pequeños estados turcos que surgieron en Asia Menor durante la decadencia del Imperio Selyúcida. Los otomanos provenían de una etnia básicamente nómada que se dedicaba a la crianza de caballos y al comercio. Los turcos pronto se relacionan con las culturas musulmanas de su entorno, entablan con ellas relaciones comerciales y adoptan el Islam en su rama suní. Este contacto se podría deber a la ruta de la seda, pues los mercaderes musulmanes seguramente transitarían por los territorios donde habitaban los otomanos. Las primeras entradas de tribus turcas en la región que posteriormente sería el Imperio Otomano se producen en el ámbito militar, cuando los ejércitos del califato Abbasi necesitaron soldados para las luchas internas y contra los cristianos y bizantinos. Por ello, recurrieron a los territorios fronterizos reclutando a la población. Dentro del califato Abbasi ya puede apreciarse cómo los turcos van escalonando posiciones en el ejército y la administración. La ocupación de Anatolia por los turcos puede tener su origen en la batalla de Manzikert en el año de 1071, cuando los turcos, al servicio de los selyúcidas, derrotaron al ejército bizantino del emperador romano Diógenes IV. Esto permitió que los selyúcidas crearan un vasto sultanato que abarcaba Irak e Irán. Hacia 1243, una invasión mongola al mando de Batu, el Jan de la Horda de Oro, deja hecho añicos dicho sultanato, el cual había sobrevivido a las luchas internas, a los bizantinos, a la primera cruzada y a sus vecinos sirios, los zanguíes y ayubis. Uno de esos principados, al que podríamos llamar su primer estado otomano, pequeño e insignificante, era donde habitaban los turcos, el cual había sido cedido por el sultán de los selyúcidas antes de la invasión mongola al primer miembro dinástico de los otomanos, Ertugrul. Este territorio tenía por capital la ciudad de Sogurn. Ertugrul muere en 1290, dando paso a la sucesión de Osman I. Osman I fundó el Imperio Otomano alrededor de 1299. El término otomano se deriva del nombre de Osman, que era Uthman en árabe. Los turcos otomanos establecieron un gobierno formal y expandieron su territorio bajo el liderazgo de Osman I, Orhan, Murad I y Bayezid I. En 1453, Mehmed II, el Conquistador, dirigió a los turcos otomanos a apoderarse de la antigua ciudad de Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino. Esto puso fin al reinado de 1000 años del Imperio Bizantino. El sultán Mehmed renombró la ciudad a Estambul, que significa la ciudad del Islam, y la convirtió en la nueva capital del Imperio Otomano. Estambul se convirtió en un centro internacional dominante de comercio y cultura. Mehmed II murió en 1481. Su hijo mayor, Bayezid II, se convirtió en el nuevo sultán. Durante el reinado de Bayezid II, hijo de Mehmed II, el impulso turco es principalmente hacia el oeste. Herzegovina es ocupada en 1483, uniéndose a Bosnia, tomada por Mehmed 20 años antes. Los venecianos son expulsados de Albania en 1501. Durante el reinado del hijo de Bayezid, Selim I, el foco cambia hacia el este, donde Ismail I, fundador de la nueva dinastía Safavid en Persia, se está convirtiendo en una amenaza. Después de derrotar a los persas en 1514, Selim se embarca en una empresa audaz, invade los extensos territorios de los mamelucos egipcios.
Hacia 1517 logró una victoria rotunda poniendo a Siria, Palestina, Arabia y Egipto bajo control otomano. Selim es seguido como sultán en 1520 por su hijo Solimán I. En Europa era conocido como Soleimán el Magnífico, un reconocimiento a su destreza. El Imperio Otomano alcanzó su apogeo entre 1520 y 1566, durante el reinado de Soleimán el Magnífico. Este periodo estuvo marcado por un gran poder, estabilidad y riqueza. Solimán creó un sistema legal uniforme y dio la bienvenida a diferentes formas de arte y literatura. Este restauró durante su reinado el poder del gran visir y fue generoso con los genízaros, permitiéndoles casarse. Desarrolló una considerable actividad legisladora que se centró principalmente en la organización del ejército, el feudalismo militar, la propiedad territorial y el sistema tributario. Muchos musulmanes consideraban a Solimán como un líder religioso y como un gobernante político. Durante el gobierno del sultán Soleimán, el imperio se expandió e incluyó áreas de Europa del Este. En su apogeo, el Imperio Otomano incluía las siguientes regiones: Turquía, Grecia, Bulgaria, Egipto, Hungría, Macedonia, Rumania, Jordán, Palestina, Líbano, Siria y una cantidad considerable de la franja costera del norte de África. Cuando Soleimán murió en 1566, el Imperio Otomano era una potencia mundial. La mayoría de las grandes ciudades del Islam, la Meca, Medina, Jerusalén, Damasco, el Cairo, Túnez y Bagdad, estaban bajo la creciente bandera del sultán. A causa de su ubicación geográfica, los otomanos se convirtieron en intermediarios imprescindibles de todos los intercambios entre Europa y el este, sur y sudeste de Asia. Una de las principales ciudades europeas con la cual los turcos comerciaban era Venecia, quien se convirtió en el gran centro de importación a Europa del arte oriental. Además, Venecia era el único puerto histórico donde los buques mercantes turcos podían arribar en épocas de paz. Hasta 1566, el Imperio Otomano no era tan solo poderoso, sino también próspero, como lo prueba el superávit anual que se producía en sus arcas. El imperio era más o menos económicamente autosuficiente, producía alimentos aparentemente ilimitados y materia prima en abundancia que los artesanos autóctonos usaban en la elaboración de productos para el consumo propio y la exportación. Además, estableció contactos comerciales con Génova, Florencia y Ragusa. Gracias al control que mantenía el imperio en 3 continentes y varios mares, se obtenían asimismo ingresos considerables del transporte, sobre todo en la ruta de las especias y la seda, desde el noreste atravesando Oriente Medio hasta el sur de Asia. Los otomanos eran conocidos por sus logros en arte, ciencia y medicina. Estambul y otras ciudades importantes en todo el imperio fueron reconocidas como centros artísticos, especialmente durante el reinado de Soleimán el Magnífico. Algunas de las formas de arte más populares incluyen caligrafía, pintura, poesía, textiles y tejido de alfombras, cerámica y música. La arquitectura otomana también ayudó a definir la cultura de la época. Se construyeron mezquitas elaboradas y edificios públicos durante este periodo. La ciencia fue considerada como un importante campo de estudio. Los otomanos aprendieron y practicaron matemáticas avanzadas, astronomía, filosofía, física, geografía y química. Un total de 36 sultanes gobernaron el Imperio Otomano entre 1292 y 1922. Durante muchos de estos años, el sultán otomano viviría en el complejo del Palacio Topkapi en Estambul. Contenía docenas de jardines, patios y edificios residenciales y administrativos. Parte del Palacio Topkapi incluía el harén, un cuarto separado reservado para esposas, concubinas y esclavas. Estas mujeres estaban posicionadas para servir al sultán, mientras que los hombres en el complejo del harén eran típicamente eunucos. La mayoría de los estudiosos están de acuerdo en que los gobernantes turcos otomanos eran tolerantes con otras religiones. Los que no eran musulmanes fueron categorizados por el sistema de Mijo, una estructura comunitaria que daba a los grupos minoritarios
una cantidad limitada de poder para controlar sus propios asuntos, mientras aún estaban bajo el dominio otomano. Algunos mijos pagaban impuestos mientras que otros estaban exentos. En el siglo XIV se creó el sistema Devshirme. Esto requería que los cristianos conquistados entregaran el 20% de sus hijos varones al Estado. Los niños fueron obligados a convertirse al Islam y convertirse en esclavos. Aunque sirvieron como esclavos, algunos de los conversos se hicieron poderosos y ricos. Muchos fueron entrenados para el servicio del gobierno o el ejército otomano. El grupo militar de élite, conocido como los jenízaros, estaba formado principalmente por conversos cristianos forzados. El sistema Devshirme duró hasta finales del siglo XVII. A partir de la década de 1600, el Imperio Otomano comenzó a perder su dominio económico y militar en Europa. El Imperio Otomano no pudo mantener el ritmo de Europa en otros muchos aspectos. Por ejemplo, el capitalismo evolucionó acompañado del desarrollo de nuevas instituciones políticas, métodos científicos y tecnología militar. Quizá la innovación más importante en Europa después del Renacimiento fue la aparición de la idea de Estado como nación, una unidad política que gradualmente se convirtió en el centro de la identificación nacional de un pueblo y su lealtad a la nación. El Imperio Otomano, por el contrario, nunca fue una unidad política y cultural con cohesión durante el periodo de 1600 a 1850, sino que siguió siendo un conglomerado de distintas religiones y etnias. La identidad propia y la lealtad estaban concebidas en un margen más estrecho, como la familia. Cuando los otomanos empezaron a encontrarse con ejércitos mejor preparados y con armas desconocidas, el imperio llegó a sus límites de expansión y comenzaron a retroceder. Fue en el siglo XVII cuando el Imperio Otomano empezó a perder territorios a un ritmo constante en Austria, Rusia y en otros países europeos expansionistas, territorios que eran perdidos en largas e infructuosas guerras. Así fue como el Estado otomano no pudo seguir manteniendo su tesoro público a través de una máquina militar que consumía más de lo que aportaba, absorbiendo la mayor parte de los ingresos de los impuestos. Durante los siguientes 100 años, el imperio comenzó a perder regiones claves. Después de una revuelta, Grecia obtuvo su independencia del Imperio Otomano en 1830. En 1878, el Congreso de Berlín declaró la independencia de Rumania, Serbia y Bulgaria. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano ya estaba en decadencia. Los turcos otomanos entraron en la guerra en 1914 del lado de las potencias centrales, incluidas Alemania y Austria-Hungría, y fueron derrotados en 1918. Según un tratado, la mayoría de los territorios otomanos se dividieron entre Gran Bretaña, Francia, Grecia y Rusia. El Imperio Otomano terminó oficialmente en 1922 cuando se eliminó el título de sultán otomano. Turquía fue declarada república en 1923.